A todos, distinguidos amigos, bienvenidos a una nueva actividad de la Academia Dominicana de la Historia, esta vez con la conferencia de la doctora Lucy Arraya, colaboradora de la Academia, bajo el título Gestiones diplomáticas en la Primera República, Antonio María Segovia, el famoso cónsul español que vino después de la firma del tratado a través del cual España reconoció la independencia dominicana de hecho. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta actividad, de los académicos, de los invitados especiales, de los estudiantes de la doctora Arraya y particularmente de su excelencia el embajador de la República de Paraguay, el doctor Pedro Sánchez Leguizamón, que nos acompaña esta noche en esta actividad. Como siempre, le agradecemos al Archivo General de la Nación que nos acoge siempre con tanto cariño en estas actividades, mientras termina la reparación de nuestro local, que está quedando muy bonito, está quedando muy bien para cuando nos toque regresar allá, que esperamos que sea en breve tiempo. Me acompañan en la mesa principal el secretario de la Junta Directiva de la Academia, el doctor... Perdónenme que la gripe, no sé si ustedes tienen gripe, el doctor Amadeo Julián. Permítanme presentar a la disertante de esta noche, la doctora Lucy Arraya, es abogada internacionalista, investigadora, ex diplomática de carrera, docente universitaria, autora de varios ensayos sobre relaciones internacionales y del libro Derecho Internacional versus Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es nativa de la provincia de Espaillat y forma parte del cuerpo de colaboradores de esta Academia Dominicana de la Historia. Sin más preámbulos y presentando las excusas de nuestra presidenta Mukien San, que se unirá a nosotros en la próxima actividad, tengo mucho gusto en presentarles la conferencia Gestiones diplomáticas en la Primera República, Antonio María Segovia, por la doctora Lucy Arraya. Vamos a bajar porque se van a presentar unas diapositivas para poder verlas también. Muy buenas noches, honorables señores de la mesa principal, que se ha retirado, el honorable señor Adriano Miguel Tejada, vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, y en representación de la doctora Mukien Adriana Sambén, presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, a doctor Amadeo Julián, secretario de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, saludos a los miembros académicos, en especial también a su excelencia Pedro Sánchez Leguizamón, embajador de la República del Paraguay en la República Dominicana, a los profesores que nos acompañan, alumnos, amigos y amigas que nos acompañan esta noche. Antes que nada, agradezco la oportunidad que se me diera para presentar esta conferencia en el marco de la conmemoración de las fechas gloriosas que gestaron el nacimiento de la República Dominicana, con un tema que se refiere a uno de los pasos trascendentales en la búsqueda del reconocimiento internacional de un Estado, como es el de gestionar vía diplomática el reconocimiento de Estado. En ese sentido, nuestro objetivo es reflexionar sobre aquellos hechos históricos que definieron a nivel internacional los primeros 17 años de nuestra vida republicana, con miras a comprender el presente y forjar un mejor futuro en el mundo que nos encontramos hoy día, de un mundo globalizado, informatizado, competitivo, y en el que todos queremos ser o estar y ser un protagonista de la historia, muchas veces sin tomar en cuenta ciertos valores, no sabiendo que todos somos el resultado de una historia.
La República Dominicana surgió ante la comunidad internacional en 1844 gracias a la voluntad de un grupo de hombres y mujeres decididos y entregados a la causa independentista desde 1838, cuando plasmaron en el juramento trinitario, bajo la égida de Juan Pablo Duarte y Díez, el compromiso de crear la nueva república. La proclamación se basó en el principio de autodeterminación de los pueblos, que ya se había recogido en el Congreso de Viena de 1815, cuando consagró, entre otros, los derechos fundamentales de los estados, tales como la neutralidad, la soberanía y la independencia. Las relaciones internacionales de la República Dominicana, desde el surgimiento del Estado, valga la reiteración, en 1844 hasta el 1861, estuvieron caracterizadas por diferentes e importantes procesos históricos que van a incidir de una manera específica en el desarrollo de su política interna y en el manejo de sus relaciones con otros países. Si bien es cierto que no hubo conciencia en la gran mayoría de la población dominicana de lo que significaba conformar un Estado como sujeto de la comunidad internacional que tendría derechos y deberes, al menos en teoría, como señala la doctora Mukien Samben, se lograron fraguar aquellas luchas antagonistas para dar origen a la República, que jurídicamente nacería con un territorio, una nación organizada, un gobierno y una soberanía. En el siglo XIX, que es donde se gesta nuestra independencia, fue el siglo de las grandes mareas independentistas y revolucionarias en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, y en el que se formaron la mayoría de los estados del continente americano. Las potencias del momento eran aquellos estados que actuaron de manera unilateral, con protagonismo, ejerciendo altos grados de poder político y económico, como fueron Francia, España, Inglaterra y los Estados Unidos de América. Cada una de estas potencias tenía un interés particular en la región del Caribe, intereses que en el estudio de las relaciones internacionales se consideran siempre evidentes en las relaciones entre los estados. Al respecto, dijo Hans Morgenthau en su obra Política entre las Naciones, la lucha entre el poder y la paz, que la política internacional, al igual que todo tipo de política, es una lucha de poder. En el primer período de vida republicana, las relaciones exteriores estuvieron a cargo del presidente de la República, quien las encargó, según consideraba conveniente, a uno de los 4 ministerios que se establecieron en el artículo 9 de la primera Constitución. Tomás Bobadilla y Briones, designado como secretario de Justicia e Instrucción, fue el encargado de las relaciones exteriores, constituyéndose así en el primer canciller de la República. No se tenía conciencia de la importancia de las relaciones exteriores, mucho menos una estrategia definida hacia dónde dirigíamos esas relaciones exteriores. Se buscó apoyo de los Estados Unidos de América, de Inglaterra, Francia y España, ya fuera mediante el protectorado, la anexión o en una última instancia el reconocimiento de Estado mediante la firma de un tratado bilateral. Vamos a ver aquí un esquema que hemos hecho. Las luces. Apunta a la computadora. Ya, gracias. ¿Se puede bajar un poquito las luces o se queda así? ¿Se ve bien? Ruta de las gestiones diplomáticas. En el centro tenemos a la República Dominicana,
y tenemos las 4 potencias principales: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España. Ahí hay 2 puntos al lado de la República Dominicana, a la derecha y a la izquierda, de Cuba y Puerto Rico, que integraban las Antillas Mayores del Caribe, las cuales realmente despertaron mucho interés por la potencia. Y los países de América del Sur o sudamericanos, con los que para esta época no se tuvo relaciones diplomáticas ni se hizo tampoco gestiones. La sociedad dominicana estaba dividida por sectores, donde teníamos por un lado los conservadores y por el otro a los liberales. El sector de los conservadores nacionales siempre aspiró a la anexión o protectorado. Conjuntamente negociaban con Francia y Estados Unidos y si tenían la oportunidad, presentaban discretamente la propuesta a España o Inglaterra. Dadas las rivalidades e inseguridades en las relaciones entre las potencias, era fácil atraer el interés de cualquiera de ellas, ya que el objetivo de la misma era lograr el dominio y presencia en el Caribe, lo que era aprovechado por los gobernantes dominicanos de turno. Los principales jefes de Estado de ese periodo fueron Pedro Santana y Buenaventura Báez, ambos conservadores, y que siempre tuvieron la tendencia de buscar el protectorado o la anexión para la República. Lo cierto es que la República Dominicana necesitaba del reconocimiento internacional, y para tales fines era conveniente que una de las principales naciones, potencia del momento, en este caso, como ya hemos mencionado, de España, Estados Unidos, Francia o Inglaterra, le concediera tal reconocimiento, el cual es un derecho fundamental y un acto unilateral al que todo Estado puede aspirar como sujeto de derecho internacional público, conocido para ese entonces como derecho de gente o jus gentium. Este reconocimiento puede ser tácito o expreso, pero para darse en ambos casos debe efectuarse de manera recíproca el intercambio de representantes. Los primeros intentos del país para buscar el reconocimiento internacional se hicieron con Francia. Debido a las recomendaciones del cónsul Saint-Denis, que ya se encontraba en el país antes de 1844, protegiendo los intereses de su nación. Refiere Wenceslao Vega, 2011, que el cónsul Denis fue tan proclive al protectorado en favor de su patria que hasta contradecía la política de su gobierno e incidía en los conservadores como Buenaventura Báez, un pro-francés que prefería buscar dicho protectorado. Sin embargo, Francia fue la potencia que más dificultades puso al reconocimiento debido a los temas pendientes con Haití, como la deuda que habían contraído durante la dominación haitiana, que la pretendían pagar con las recaudaciones de la parte este de la isla, por lo que este asunto fue una premisa para cualquier tipo de negociación con Francia. Fueron pocas las naciones que decidieron reconocer a la República Dominicana como Estado independiente. Las mismas luchas intestinas y los intereses de la potencia sobre el territorio nacional cubrieron de sombra los primeros años de la República. Países como Venezuela, Colombia y México, que ya eran estados soberanos y mostraron poco interés por la independencia dominicana, solo las potencias hegemónicas lo hicieron en el momento que consideraron que era favorable a sus intereses. Voy a poner una relación de las primeras misiones que viajaron para buscar ese reconocimiento, protectorado o anexión. Fíjense que está Washington, Estados Unidos, en 1844, José María Caminero. En el 1846-1848, una misión Europa encabezada por Buenaventura Báez y Esteban Aybar y Pedro A. Bovea. Esos fueron a Francia, Madrid, España, Londres, Inglaterra, en el periodo de gobierno de Pedro Santana.
En 1853 fue enviado Matías Ramón Mella, primero fue a Cuba y Puerto Rico, por Pedro Santana. En el 1854, Matías Ramón Mella viajó a España como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario a España durante la gestión presidencial de Pedro Santana. En 1859-1860 viaja Felipe Alfao Bustamante, encabezando la misión para conseguir el protectorado y o anexión. Viajó a España por instrucciones de Pedro Santana. He dejado en letras verdes en la misión que se realizó a Europa, encabezada por Buenaventura Báez, lo de Londres e Inglaterra, porque precisamente fue Inglaterra el primer país en reconocer a la República Dominicana. Así como se enviaban estas misiones, se podía enviar a Washington, conjuntamente también se enviaba a España. O sea, en ese sentido, los presidentes que teníamos de la República Dominicana jugaban un poco con eso. Vamos a enviar a España, pero también vamos a enviar a Estados Unidos a ver qué resulta. Desde un punto político, eso puede ser una estrategia que beneficia, a pesar de que para ese momento no habían recursos económicos suficientes para enviar representantes, ministros plenipotenciarios. El Estado dominicano surge con muchas limitaciones económicas y mantener una representación o enviar una misión era bastante costoso para la época. Pues bien, Gran Bretaña fue el país con quien primero se logró firmar un tratado de reconocimiento oficial de nuestra independencia en 1850, luego, como comenta Wenceslao Vega, siguieron otras naciones como Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda y España. Para cada reconocimiento se negociaba un tratado entre ambos gobiernos, que luego se firmaba y si era aprobado, pues entonces se intercambiaban en las notas de canjes. El tratado con los británicos contó de 10 artículos que implicaba el reconocimiento formal de la República Dominicana y regulaba los aspectos de comercio y navegación. En el artículo 2 se convenía la absoluta libertad de los pueblos, de los súbditos británicos, para comercializar en el territorio dominicano, y se reconocía estricta igualdad para ellos en materia de impuestos con los ciudadanos de la nación más favorecida. Por la parte dominicana, firmó el tratado el encargado de Relaciones Exteriores del gobierno en ese entonces de Buenaventura Báez, José María Medrano, y la reina Victoria fue representada por su cónsul en Santo Domingo, Sir Robert Schomburg. Seguido del acuerdo con Gran Bretaña, se firmó con Dinamarca un tratado de amistad, comercio y navegación el 17 de diciembre de 1851, mediante el cual el rey de Dinamarca reconoció que la República Dominicana, como país soberano, tenía todos los derechos. Fue suscrito por los representantes de ese país Hans Dimar Frederick y Sigismundo Rothschild, y por la parte dominicana suscribió José María Medrano y Soriano, encargado de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Buenaventura Báez. El tratado fue ratificado mediante resolución número 252 del 17 de diciembre de ese mismo año. El 8 de mayo de 1852 fue firmado el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Francia, que había sido propuesto y negociado en 1848, pero no aprobado, y mediante el cual Francia reconoció la independencia de la República Dominicana, otorgándose a ambos países derechos recíprocos. Fue suscrito por los representantes José María Caminero y Ricardo Miura y Jean-François Massy-Raybat por Francia. El cuarto tratado suscrito fue con el Reino de los Países Bajos el 30 de noviembre de 1853, con el objeto de formalizar las relaciones comerciales que ya existían entre ambos países, pues los holandeses comercializaban con casi todo el Caribe, existiendo además una estrecha relación con Curazao, isla neerlandesa donde residían la mayoría de los políticos dominicanos exiliados. El tratado fue firmado por Manuel Joaquín del Monte en representación del país y por Johannes Ramel
en representación de los Países Bajos. En esa oportunidad, el tratado fue ratificado por el gobierno dominicano, pero no por el Reino de los Países Bajos, por lo que en 1856 se procedió a suscribir de nuevo con el interés mutuo de sostener relaciones diplomáticas y comerciales. El mismo fue suscrito por Buenaventura Báez y el gobernador de Curazao, Rinat François, siendo ratificado el 31 de octubre de 1857. Y 2 años después, en 1859, se estableció la primera representación holandesa en Santo Domingo. También se firmó con el Reino de Cerdeña, el 22 de marzo de 1854, un tratado de amistad, comercio y navegación, mediante el cual las partes se comprometían a sostener amistad y paz perpetua. El mismo fue rubricado en Turín, Italia, por el representante dominicano José Fontana y ratificado mediante resolución número 373 del 5 de marzo de 1855. En cuanto a los Estados Unidos, esta potencia cuestionó e investigó bastante antes de firmar un tratado de reconocimiento con la República Dominicana. A pesar de que habían nombrado agentes especiales para que se ocuparan de sus intereses en Santo Domingo, enviaron también un teniente de marina, David Porter, a escudriñar la República Dominicana y a que rindiera un informe detallado de la situación dominicana. Luego de recibir los informes, tanto de sus agentes especiales y comerciales como del teniente Porter, los estadounidenses decidieron en 1854 negociar y firmar un tratado de reconocimiento entre ambos estados, el cual fue ratificado por el Congreso Dominicano en 1856. Mediante este tratado, ambos países se otorgaban derechos recíprocos, pero con una vigencia de 10 años en cuanto a navegación, comercio y extradición, pero no fue así ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. Fue ya posteriormente, en 1867, después de la Guerra de Secesión y de la Restauración, que los Estados Unidos y la República Dominicana ya firmaron un tratado formal. A partir de la década de 1850, las gestiones diplomáticas, tanto desde el país como hacia el país, adquirieron un dinamismo. El país suscribió para la época otros tratados, sobre todo con aquellos países que contaban con importantes puertos para la comercialización, como el caso del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que fue suscrito en la ciudad libre de Bremen en 1855. En ese mismo año de 1855 se suscribió un tratado con España. Cabe resaltar que la situación fue diferente debido a la economía española y a su política exterior hacia América Latina. En los primeros años, España no manifestó ningún interés hacia la nueva república, ni se hizo representar en la misma. El Tratado de Reconocimiento, Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición, suscrito entre la República Dominicana y España en 1855, que cumple precisamente en este mes 164 años, el cual entró en vigencia el 18 de febrero de 1855 y que es parte esencial de esta conferencia por el manejo que le dio al mismo el cónsul Antonio María Segovia. El tratado se firmó en Madrid y representó un paso de importancia en la regulación del estatus jurídico y político de la República Dominicana. Firmó en representación de la República Dominicana Rafael María Baral, muy trabajado este personaje por el doctor Amadeo Julián, quien había sido designado por el presidente Pedro Santana el 21 de noviembre de 1854. Era un destacado intelectual de la Real Academia de la Lengua Española, de origen venezolano y de una madre dominicana. Un hombre totalmente probo en aquellos tiempos, que gozaba de la confianza de la reina Isabel II, quien lo había nombrado también como administrador de la imprenta y director de la Gaceta. Como se tenía que designar un representante español en Santo Domingo a los fines de ejecutar el tratado ya citado,
Rafael María Varar, recomienda a Antonio María Segovia, a quien lo conoció en la Real Academia de la Lengua Española. Esa recomendación decía: en el mundo entero no se podría encontrar hombre más propio que este para representar a España en Santo Domingo, pues a su carácter dulcísimo, lleno de templanza y moderación, une las circunstancias especialísimas de erudito, literato y escritor muy distinguido. Anticipadamente los recomiendo con toda la eficacia a vuestra excelencia, al gobierno y a la nación dominicana, suplicándoles me retribuyan en el buen tratamiento que den al señor Segovia el regalo de mi diligencia y celo les hace en su persona. No sabiendo, como mencionaba Amadeo Julián en su investigación, que ese amigo sería después su enemigo, vamos a decirlo así, se trató. Bueno, entonces vamos a ver también el nombramiento de Antonio María Segovia, la carta de su designación al entonces encargado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Estos son documentos que fueron localizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Madrid. Y me voy a permitir leer porque esa letra no se puede leer. Dice, dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores de Santo Domingo. Excelentísimo Señor, muy Señor mío, Su Majestad la Reina, mi augusta soberana, con el fin de favorecer los mutuos intereses de los súbditos españoles y dominicanos, y cuyo fomento se dirige principalmente el tratado que acaba de celebrarse entre ambas naciones, ha tenido a bien nombrar cónsul general de España en la República Dominicana, en Santo Domingo, a don Antonio María Segovia, a quien ha conferido al propio tiempo el cargo de encargado de negocios del gobierno español cerca de esa república, a fin de mantener en la misma un funcionario que a la vez que represente los intereses comerciales se haya revestido de un carácter diplomático y será en uno y en otro concepto intérprete de los sentimientos que animan al gobierno de su majestad. Por tanto, ruego a su excelencia se sirva a acoger favorablemente a don Antonio María Segovia, que tendrá la labor de disponer en manos de su excelencia, y espera que, prestando fe y escrito a cuanto le comunico, que en nombre del gobierno español su excelencia vale en cuantos medios tienda a facilitarle el desempeño de la noble misión en beneficio de ambas nacionalidades. Aprovecho, entre tanto, la oportunidad que se me proporciona para ofrecer a su excelencia las seguridades de mi alta consideración. Abajo, en letrita pequeña, dice al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Santo Domingo. Pero, ¿quién era Antonio María Segovia Izquierdo? Nace en el 1808, muere en el 1874. Era un escritor, realmente un erudito, como lo recomendó Rafael María Varar, cuando lo conoció en la Real Academia de la Lengua Española. Abogado, político, de un bagaje para ese momento bien alto. Un diplomático de carrera también, porque tenía mucha experiencia ya en otros destinos. Estuvo representando el Reino de España en China, en Filipinas y en New Orleans, donde ejerció sus funciones consulares antes de venir a Santo Domingo. Es decir, que fue una persona dota que, sumadas a las recomendaciones de Varar, tenía buenas condiciones para llegar y para que la corona española utilizara su formación, que yo he interpretado en mis investigaciones como soft power, o como dicen, el poder blando, a través de la cultura, e intervenir en los asuntos internos a fin de conocer las gestiones diplomáticas de los gobernantes dominicanos y mantener una presencia activa, ya que solamente a España le quedaba Cuba y Puerto Rico. Quiero permitirme leer rapiditamente también el documento mediante el cual
Antonio María Segovia rinde a su gobierno una vez presentó sus cartas credenciales. Eso es puño y letra de Antonio María Segovia. Es un documento que tiene como 8 páginas, pero que por ser a mano, ¿verdad?, toma más tiempo. Pero es curioso, uno se contextualiza en ese momento a medida que va leyendo de cómo era inclusive hasta el ambiente, cómo se presentaban las cartas credenciales al momento. Dice: excelentísimo señor, muy señor mío, él informándole al secretario de Estado de Madrid. El 10 de diciembre próximo anterior embarqué en La Habana a bordo del vapor de guerra Don Álvaro de Bazán, que el señor capitán general de la isla había destinado para conducirme a Santo Domingo. El viaje largo y penoso por los temporales propios de la estación que han reinado en la costa de la isla de Cuba y que nos ha obligado varias veces a arrimar, terminó por fin sin accidentes y graves el jueves 27. Al día siguiente de mi llegada, oficié al señor ministro de Relaciones Exteriores, pidiéndole se me sirviese señalarme día y hora para presentarle mis credenciales, y en virtud de su aviso, acudí el 29 a las 12 a la casa llenada del gobierno, donde fui recibido con solemne aparato por todos los miembros del gabinete, teniendo a su cabeza al señor vicepresidente de la República, que interinamente la gobernaba al frente del ejército, repeliendo la agresión de los haitianos. Desde la meseta alta de la escalera fui pasando por entre 2 filas de oficiales que, extendiéndose por una larga galería, llenaban también el salón de recepción. En un extremo de esta era donde se hallaba el estrado donde me esperaba el gobierno. Introducido por algunos edecanes y puesto de pie, me presento y dio a conocer el agente comercial de su majestad que me acompañaba. El vicepresidente me dirigió algunas palabras de bienvenida, a la que contesté brevemente con la debida atención, encarándome en segunda con el ministro de Relaciones Exteriores, señor Tejera, pues en sus manos el pliego cerrado que contenía mi credencial, así como mi patente de cónsul general y la expedida a favor de don Juan Abril como vicecónsul, suplicándole en voz alta que si viese presentar al gobierno de la República dichosos documentos. El mismo señor ministro fue contesto en una estudiada, pero breve y no mal concebida agenda, diciéndome a nombre del gobierno lo mucho que éste se congratulaba y de cuán establecida, sólida y oficialmente las relaciones de amistad que tanto han deseado siempre la República tener con España, sobre la cual su augusta soberana y su gobierno invoco las bendiciones del Todopoderoso, concluyéndome con un cumplido lisonjero para mí por haber debido a su majestad la honra de ser nombrado su representante cerca de esta república, cuyo nombramiento recibía y aceptaba el gobierno dominicano con satisfacción. Conteste con la mayor cortesía y cordialidad, pero lacónicamente, y entonces tomamos todos asiento, siendo el señor Saint-Just y yo colocados a la derecha del gobierno sobre este mismo estrado. Pregunté al señor vicepresidente por las nuevas del teatro de la guerra y me comunicó las recibidas, que serán asunto de despacho separado. Pasados así cortos instantes, nos despedimos después de ir saludando particularmente a cada uno de los miembros del gobierno, que son a saber: el vicepresidente don Manuel de Regla Mota, don Miguel de la Bastida de lo Interior y Policía, don Juan Nepomuceno Tejera de Justicia, Instrucción Pública y Relaciones Exteriores, don Abad Alfau de Guerra y Marina, don Manuel José del Monte de Hacienda y Comercio. Por último, formaba parte de la corporación y se sentaba a la izquierda al presidente del Senado, consultor don Tomás Bobadilla. Con las mismas ceremonias fuimos despedidos y acompañados hasta la escalera,
y a la guardia que formaba la puerta exterior del edificio presento las armas como lo había hecho a mi entrada. En este ceremonial sin duda excesivo y en la efusión de sentimientos mostrada por los individuos todos del gabinete, con aire al parecer de bastante sinceridad, pienso que su excelencia descubrirá una evidente satisfacción por el reconocimiento y trato de amistad celebrado con España, lo que los gobernantes de la República se prometen como resultado. Las miras que cada cual se propaga y su mayor o menor adhesión personal a nuestra alianza serán objeto de mi observación futura y de las comunicaciones que en lo sucesivo tendré la honra de dirigir a su majestad. La comunicación sigue bastante, por causa de tiempo no voy a explayarme mucho más, pero es interesante ver que comenta cómo llegó, que llegó en el buque de guerra, cómo lo recibieron, casi parecido, ¿verdad?, a los mismos estilos y costumbres diplomáticos que hoy se continúan en cuanto a la presentación de las credenciales. Las funciones de Segovia se centraron en la intervención de los asuntos internos dominicanos. Téngase presente que para aquella época los cónsules tenían una doble función, más amplia que ahora. Escribía en contra de Santana e hizo relaciones muy buenas con Buenaventura Báez, a quien va a favorecer para que éste ocupara la presidencia. Antonio María Segovia no escatimó esfuerzos en lograrlo y así de una manera unilateral hace una interpretación del artículo 7 del tratado. De hecho, el acuerdo ya de por sí era toda una trama española para retornar a sus excolonias y o mantener su presencia en el Caribe. El artículo que va a ser de cuestionamiento va a ser el artículo 7 del tratado. Pero antes de pasar al contenido de ese artículo, miremos este cuadro comparativo de los tratados de reconocimientos de Estados suscritos por España con algunas naciones americanas. Aquí tenemos México, Chile, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Paraguay. Y ustedes preguntarán por qué estos países. Bueno, traté de hacer una selección por región y de diferentes épocas para que se observara que se seguían los mismos lineamientos en los tratados de reconocimiento. Los temas que esos tratados incluían eran temas de nacionalidad, derechos de los civiles españoles en las nuevas repúblicas, amistad general, beneficio mutuo, sobrepago de deudas, de consolidación y arreglo, devolución o restitución de bienes. Y ahí se señala los artículos que en los tratados de cada país eran tratados, los temas que eran tratados. Haciendo una gráfica, eran muchos, sí. Hicimos una gráfica. Fíjense que de acuerdo a los temas y los países, el más extenso era el de la República Dominicana. Y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, porque tenía España interés realmente en volver a su hegemonía, porque ya económicamente estaba en decadencia. Le quedaba Cuba, de donde se sostenía más económicamente. Todo lo que fueron los generales de Puerto Rico y de la región eran mantenidos de los recursos que se sacaban de Cuba. O sea que, y para esta época también, otro tema importante era que Estados Unidos comenzaba su política de expansión desde el Destino Manifiesto. Y estaban los famosos llamados los filibusteros americanos, que estaban ocupando toda la parte de los países centroamericanos. Entonces había el temor de que Estados Unidos siguiera en su avanzada y se apropiara de Cuba,
de la República Dominicana y Puerto Rico. Entonces, ellos necesitaban, el gobierno español, Su Majestad, necesitaba de alguna forma garantizar su permanencia y evitar que Estados Unidos viniera aquí. De hecho, cuando Antonio María Segovia llega, él se entera de que no estaba presente el representante de los Estados Unidos, pero él se entera de las gestiones que ya estaba haciendo Santana con Estados Unidos, y esa es una de las causas por la cual él se toma contra Santana. Aparte de que Segovia era un cónsul de carrera diplomática, se cuenta en algunos documentos que cuando él se encontró con Pedro Santana, que no menciona en esta carta que leímos, porque estaba supuestamente en sus gestiones contra sus campañas militares contra los haitianos, él comenta de que fue muy mal recibido por Pedro Santana, que le recibió en una hamaca descalzo, como fumando un cigarro. Y es posible porque Pedro Santana era una persona un poco parca, no tenía esos detalles, vamos a decir así, tan diplomáticos. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el tratado, por su texto, resultó el más extenso, como decíamos, de lo que suscribió España con las nacientes repúblicas americanas. El tratado abarcaba temas relativos a la nacionalidad, garantías de trato equitativo y justo de los nacionales españoles que se quedaran residiendo en esa joven nación, solución de los conflictos, extradición y actividades vinculadas al comercio y al transporte marítimo. El artículo 7, que fue objeto de una interpretación unilateral, que por ser de particular incumbencia de su autor, ha sido reconocido en los anales de la historia dominicana, ese proceso, como la matrícula de Segovia. Inclusive hasta hay una música cultural sobre ese tema. Así lo menciona Betilio Alfao Durán en su publicación con motivo del primer centenario de la matrícula de Segovia, cuando afirma lo siguiente: el artículo 7 fue una mala interpretación del cónsul Antonio María Segovia que produjo todo un revuelo nacional e internacional. Dice el artículo 7: conviene en ambas partes contratantes en que aquellos españoles que por cualquier motivo hayan residido en la República Dominicana y adoptado aquella nacionalidad podrán recobrar la suya primitiva y así les conviniere, en cuyo caso sus hijos mayores de edad tendrán el mismo derecho de opción y los menores, mientras lo sean, seguirán la nacionalidad del padre, aunque unos y otros hayan nacido en territorio de la República Dominicana. El plazo para la opción será el de 1 año respecto de los que existen en el territorio de la República Dominicana y 2 para los que se hallen ausentes. No haciéndose la opción en este término, se entiende definitivamente adoptada la nacionalidad de la República. El proceso de la matriculación no llevó todo ese tiempo porque inmediatamente hubieron reacciones. Se dice que se matricularon algunos 1000 dominicanos, pero en su mayoría fueron los que eran oponentes a Santana. Entonces, ¿qué provocó eso? Que al tener la nacionalidad española, Pedro Santana no los podía tocar porque eran ciudadanos españoles y ya se establecía en el tratado del buen trato que tenía que darle a los nacionales españoles. Todo esto produjo, como decíamos, un revuelo, un impacto a nivel interno. Y cuando esto ocurría, el gobierno dominicano dirigido por Pedro Santana se vio en la necesidad de abdicar, salir, porque el conflicto que se armó interno político fue tan grande que tuvo que abdicar. Cuando esto ocurría, el gobierno de Santana cayó y en su lugar Báez ejercía de nuevo la presidencia. El 7 de enero de 1857, Félix María del Monte, de nuevo secretario de Estado de Relaciones Exteriores del gobierno de Báez, dirigía al secretario de Estado de España
una comunicación, en la que explicaba y pedía una respuesta sobre la matriculación. Y alegaban que lo que había hecho Pedro Santana estaba correcto. Báez se enteró de las gestiones que había hecho Rafael María Baralt y los cuestionamientos sobre el artículo 7 del tratado celebrado entre España y la República Dominicana. Y forzó para que inmediatamente se produjera la destitución de Antonio María Segovia. Esta misión de Antonio María Segovia fue la última misión diplomática que él tuvo. Luego regresó a España y se dedicó a su trabajo en la Real Academia Española, donde fue secretario y miembro hasta su muerte. Antes de terminar, yo quiero hacer unas breves conclusiones. Y sé que el tema da para mucha investigación, pero dado por el tiempo, la reflexión que hacemos es que esta incidencia de Antonio María Segovia marcó tanto para la República Dominicana como para España un giro en lo que se refirió a la política exterior. Y es curioso ver cómo después que Antonio María Segovia hace estas gestiones, después cuando Báez sube al poder, entonces le escribe y es capaz de enviar una comunicación a la corona española para que autoricen que quede él entonces designado representante de la República Dominicana. Fíjense ustedes. La historia diplomática la historia diplomática de la República Dominicana ha sido condicionada por las políticas y estrategias internacionales de las potencias externas en el marco de una gran inestabilidad política y en la poca creencia de un proyecto de Estado de quienes tuvieron en sus manos el destino de la República Dominicana. Inmersa en sus propias debilidades y contradicciones, esta decidió abrirse al mundo y buscar el reconocimiento a su independencia o simplemente la protección de algún país extranjero. La política exterior establecida por los diferentes gobiernos fue agresiva, lo que proyectó una imagen de la situación interna que hiciera posible que las potencias que dominaban el escenario internacional del momento tomaran sus ventajas en beneficio de sus intereses políticos. Para 1861, las autoridades dominicanas solicitan a la reina la incorporación a España de los territorios ocupados por la República Dominicana, por lo que al producirse la anexión, este tratado que hemos visto queda sin efecto. Termina el periodo de la Primera República con la anexión a España en 1861, luego de la Guerra de la Restauración que se logró en 1865, donde resurge de nuevo otra etapa de la historia de la República Dominicana como nación independiente. De esta fecha a otros hechos que sucedieron como consecuencia de la falta de conciencia sobre lo que es un Estado, de sus prerrogativas, derechos y deberes, que sumados a los intereses personales que reinaron en los distintos momentos de nuestra historia, todo esto contribuyeron a las debilidades que nos han caracterizado. O sea, si somos el resultado de la historia, podemos entender que todo lo que ha pasado ha sido porque desde un inicio los intereses personales estuvieron primero. Pero todo lo que ha pasado también es el resultado de que también hoy día pueda despertar en nosotros un sentimiento patrio y de amor por la República Dominicana. Buenas noches y que viva la República Dominicana. Bien.
Muy bien, ahora tenemos un turno para algunas preguntas, como es tradición en las actividades de la academia. Me levantan la mano, esperan que llegue el micrófono. Preguntas. A ver, los estudiantes, sí. Ahí está, el joven. Una pregunta. Además del diplomático, o sea, principal del que se estaba hablando, habían otros habían otros en la época que influyeron en las relaciones diplomáticas que tenemos hoy en día. O sea, no solamente para mencionar a España o Inglaterra, sino, o sea, varios países de Latinoamérica, Norteamérica. O sea, ¿puede mencionarme cuáles otros habían? Sí, en el periodo de la Primera República, que comprende de 1844 a 1861, que fue todo el resurgir de la nación en busca de reconocimiento, en principio aquí habían algunos representantes de países, pero relaciones formales en sí no la hubieron. Después, cuando se comenzaron a suscribir los acuerdos, fue que comenzaron a llegar representantes consulares de Inglaterra, de Estados Unidos, llegaban, aunque no había acuerdo, pero como Estados Unidos se ha caracterizado por defender sus intereses y los de sus ciudadanos, ellos se ocuparon en enviar representantes acá. Claro que van a incidir mucho. Eran agentes comerciales, exactamente, para ese momento. Entonces se puede afirmar que, que a partir del señor Segovia inician las relaciones diplomáticas y realmente aquí, en este país, se implanta eso, que es algo muy importante, o sea, esa institución de un canciller, embajadas, con el plan de crear embajadas aquí y relaciones. Embajadas en sí no, porque el término embajada no se utilizaba en ese momento, eran legaciones y el cónsul tenía una función mucho más amplia, como yo explicaba, que ahora. Eran una especie de cónsules y a la vez embajadores, tenían muchas prerrogativas. No exactamente a partir de Antonio María Segovia, que se formalizan, ya cuando se firma en 1850 con Gran Bretaña, ya se formalizó la primera representación cuando ellos envían a Sir Schomburgk, Robert Schomburgk, que fue un gran diplomático. Fíjese que las grandes potencias enviaron, Francia, Inglaterra y España, enviaron 3 representantes diplomáticos aquí al país con vastos conocimientos, tanto de sus funciones diplomáticas como de lo que estaban haciendo en defensa de sus intereses, porque Schomburgk era un científico, una persona muy reconocida en su país, de mucha confianza de su majestad la reina, mucho conocimiento. Muy bien. Buenas noches. Muy buena expresión de la expositora. Yo quería preguntar, ya que ella lo planteó, si el objetivo de la política exterior dominicana de esa primera república, ¿verdad? 44 hasta la anexión, logró sus propósitos originales, que era esa política, conseguir el apoyo de esas naciones frente al enemigo. O sea, tenemos que tomar en consideración que tuvimos 12 años de guerra con Haití, y en algunos momentos creo yo que los esfuerzos diplomáticos de esos agentes de esas potencias contribuyeron a morigerar o a detener en algunos casos las ofensivas militares haitianas. Sí, gracias por su pregunta, profesor. Y sí, yo no mencioné lo que fue la mediación extranjera, que sí nos ayudaron a conseguir una tregua. Los representantes de Inglaterra y de Francia y Estados Unidos nos ayudaron un poquito a conseguir una tregua con los haitianos. No un acuerdo como se pretendía, porque nunca estuvieron de acuerdo, pero sí por lo menos a que hubiera una tregua en las campañas militares. Muy bien. Buenas. Yo tengo una pregunta que yo quisiera saber. Yo voy con que seamos liberales y eso, pero también quisiera saber si la anexión, que no tanto con España, puede ser con otro país, ya sea Francia o Inglaterra,
no habría traído avances y ventajas para nuestro país también. O sea, quisiera ver las dos caras de la moneda, no que queremos un país libre e independiente. También la ventaja que hubiese traído que no hubiesen anexado en ese momento. Mire, sí, buena la pregunta, gracias, porque uno piensa, bueno, tanto interés, realmente se quería lograr una nación desarrollada, pero la experiencia que tuvimos con la nación España en el 61 fue muy traumática y nos dejó una lesión de vida como país, y fue que los españoles cuando vinieron acá dominaron el pueblo dominicano. Nos mantuvieron subyugados. Aquí se hacía lo que los españoles dijeran, las ordenanzas y todo. O sea, y un pueblo que vive en esas condiciones, entonces no puede ser un proceso bueno para el país. O sea, la nación, el protectorado en una república independiente nunca es ni será un mecanismo de desarrollo y progreso. Muy bien. La señorita. Muy buenas noches. Primero felicitar a mi querida profesora Lucy por su magistral charla. Me surgió la duda mientras pensaba y analizaba lo que usted planteaba de cuál era la posición que se encontraba la República de Francia en ese momento y la República de España por los intentos de protectorado de Francia. O sea, ¿cuál era la dinámica de esa relación? Gracias. ¿Cuál era el juego, las rivalidades entre esas potencias? Bueno, usted sabe que Francia tuvo muchos intereses acá porque la parte oeste de la isla estuvo bajo la dominación de los franceses, y durante la dominación haitiana, la República Dominicana, que va desde 1822 a 1844, los franceses estuvieron muy de cerca con los haitianos y le hicieron inclusive hasta un empréstito de dinero que se iba a pagar con el dinero que se recaudara en la parte este de la isla de Santo Domingo. Entonces, una de las condiciones de Francia era que no reconocernos hasta que ese dinero se pagara. O sea, ellos no nos dieron el reconocimiento de un principio, a pesar de que fue la nación que primero tuvo representantes acá, Saint-Denis. O sea, hasta que no se pagara esa deuda, ellos no podían reconocernos. Y si nos reconocían sin haberse pagado la deuda, eso quedaba implícito entonces de que ya ese dinero ya no se iba a pagar. Era una forma, pero entre las potencias siempre existieron rivalidades. Francia, los intereses por sus territorios, su tramal; España, por conservar lo poco que ya le quedaba; Estados Unidos también en su destino manifiesto expandiéndose. Cada una buscaba, vamos a decir, su hegemonía en el área. Muy bien. Sí, ¿a qué usted atribuye que Inglaterra fuera la primera potencia europea que reconociera al Estado Nacional? Sí, gracias por la pregunta, muy buena. ¿Por qué Inglaterra nos reconoce a nosotros en 1850? Inglaterra para ese momento tenía posesiones en el Caribe. Estaba Jamaica, Trinidad y Tobago, y si las invasiones que hacía el presidente Soluque de Haití, que se consideraba un emperador, por ejemplo, cuando él comenzó las campañas militares de invasión hacia esta parte, él hablaba de que iba a formar un imperio negro, que iba a ocupar toda la isla para formar un imperio negro. Eso podía representar un mal antecedente para las demás colonias que estaban bajo los ingleses. Entonces fue una forma de reconocernos para que eso no fuera a pasar. Aparte de que fue por una cuestión económica. O sea, económicamente el Caribe representaba muchos beneficios para Inglaterra y no podía dejar que eso pasara. O sea, ellos nos reconocen por una cuestión de interés. ¿Qué aspecto básicamente? El comercio, claro, el comercio. Los ingleses, como dice Wenceslao, que no está por aquí, los ingleses lo que buscaban era dinero, comercialización, porque esa fue la parte que ellos más desarrollaron, la parte de la navegación. Tuvieron todo el tiempo el control de los mares. Entonces vieron una amenaza
con las ideas de Soluque, de expansión y de formar ese imperio negro, que iba a afectar su comercio. Muy bien. Señorita. Sí, buenas noches. La última pregunta. Buenas noches. Yo quiero saber cuál secuela o cuál consecuencia habrá dejado las gestiones que realizó Segovia sobre las gestiones diplomáticas que él realizó en ese tiempo, a ver si en la actualidad hay alguna consecuencia que prevalece. Bueno, a nosotros nos quedó, en los términos de la historia, ese hecho conocido en los anales de la historia dominicana, la matrícula de Segovia, nos queda la duda como país de quiénes se matricularon. A la fecha se han encontrado documentos, pero no refiere exactamente cuáles fueron los que se matricularon. Entonces, la investigación, eso es una secuela que no queda, qué pasó con todo aquello. Todavía hay muchas cosas que quedaron turbias, que no se pudieron entender. Hemos buscado en los archivos de India, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y aquí también, pero ese documento preciso, así no, de quiénes se matricularon, aparecen nombres sueltos. Digan, hago. La interpretación del artículo 7, claro. Que le hizo Rafael María Baral. Segovia, con esa interpretación de Baral, dejó de tener influencia en la política dominicana e incluso se fue del país. Sí. Como consecuencia de eso, la definición de ese artículo, la interpretación de ese artículo, convino, porque había ahí una especie de confusión entre quién era nacional mexicano y quién era nacional español. Porque incluso siendo dominicano podía matricularse como español. Sí. Gracias por la aclaración, válido, doctor Amadeo Julián. Sí. Muy bien. Permítanme invitarles a las próximas actividades de la Academia. El miércoles 13, en este mismo lugar, el licenciado Robert Espinal Luna, colaborador de la Academia y director del Archivo Histórico de Santiago, disertará sobre el papel de Santiago de los Caballeros en el movimiento independentista de 1844 como parte de este ciclo de conferencias con motivo de la independencia. Y el miércoles 20, en este mismo salón, tendremos la sesión solemne en conmemoración del 175 aniversario de la independencia nacional, con el discurso del licenciado José Rafael La Antigua, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, sobre la independencia, lenguaje y visiones en la construcción de la nacionalidad. Así es que quedan todos invitados, con nuestro agradecimiento por su participación esta noche, y les invitamos a un acostumbrado brindis que ofrecemos en el lobby de este local. Buenas noches y muchas gracias a todos.